Déjenla todo el tiempo. Si se van, la dejan, porque si van al baño, la dejan. Si entró un perro, un gato en la mitad, la dejan. Si un niño camina, la dejan. Bueno, eh, sí, voy a compartir. Acá, a ver, acá. Mm, nosotros tenemos clase hasta el 30 de junio tenemos clase. Estas son nuestras clases, ¿ven? Acá. Sí, sí. Hoy estamos, nos quedan 2, 12, 23, 30. ¿Y el cuatrimestre cuándo termina? Mm, acá. A ver. El cuatrimestre termina, si me lo anoté, 5 de julio. ¿Sabían? O sea, nosotros tendríamos que hacer un trabajo que tienen que entregar el día siguiente a la última clase. ¿Está bien? El Ari, 1 de julio. y ponele, Ari ya dio consigna, sí, ¿no? Díganme que sí, porque me No, del imagino que trabajo sí. práctico al final no, nos dijo que iba a ser después de la última clase, nada más. Bueno, le voy a decir que preparemos consignas ya para la vez para la semana que viene y así ya tienen. Bien. Básicamente sobre lo que estamos, sobre lo que estamos trabajando, ¿correcto? No es otra cosa. Y después nos darían la devolución y el recuperatorio, cómo funciona, porque yo me recibo con esto, entonces estoy media. ¿Qué vas a recibir? ¿Qué te voy a decir? No, es que es así. Nosotros hacemos un trabajo en nuestras clases, pero en realidad se combinaba con los otros trabajos que daba Sofía Sagüez. Y no sé si Soledad Posta está dando clases también. No, bueno, antes daba. Antes había dos docentes más. Y era un promedio de todos los trabajos. Eh, de repente tal vez el nuestro ahora sea un poco más ponderado porque estamos dando más clases. Pero no depende de mí, porque en este curso las notas por suerte no dependen de nosotros. Ahí te pongo, ¿viste ese gestito de la carita con el que haces así? Pero es un promedio, entonces nuestra nota la promediamos con otras. ¿Está bien? Bueno, ¿estamos? Los demás que no pusieron nada ni me dicen nada, por ejemplo, Augusto, Ramiro, Benjamín, Sabrina, Guillermo y Lucía. ¿Están? Ustedes saben que cuando termina la clase, no, ni me contestan. Ustedes saben que cuando. Ok, sí, sí, ahí leo dos. Voy a poner el chat. Este. Ah, Ignacio Sanabria. Ya está, te veo la cara, me acuerdo. Sí. Muchas veces cuando termina la clase y yo me voy, siempre queda alguno colgado que no estaba escuchando, que estaba puesta, pero se fue. ¿Entiendes lo que digo? Como que te das cuenta que no estaba. Eh, bueno, ahí leí que me pusieron algunos que están volviendo. Bueno, espérenme un chiquitín más, que tengo a mi nene que está llegando. eh, y cuando entre a mi casa me voy a quedar tranquilo. Y no entró todavía. Ya debería haber entrado. Así yo puedo dar la clase concentrándome. Y 11. Desgraciado. Bueno, bueno, ¿hoy qué pasó? Bueno, en principio retomé. Ahí está entrando, ya está. Espera, esperen que le cobre un chiquitín, ¿eh? Un chiquitín. Lo voy.
Eli, ¿cómo estás? Bien, escuchá, estoy en clase, vos hacete la merienda todo. ¿Me cerrás acá? ¿Me cerrás acá? Sí, me estoy grabando, yo te cierro. Dale, chau, chau. O cerrame después, no pasa nada. Listo, ahora sí. Em, con Ari vienen viendo y me dijo, según que me comentó en la última clase, corríjanme si no es así, llegaron hasta 1973. ¿Recuerdan o no? O, o me quieren por lo menos así yo me pongo en tema con ustedes, que hace mucho que yo no estoy, eh, contarme qué tienen claro hasta ahora de todas las clases que dio Ari, hasta llegar a 1973, por lo menos fechas clave, cosas que les hayan quedado claras, que sean fundamentales. ¿Se entiende la pregunta? Sencilla, como, ¿qué de todas estas clases digo, bueno, esto lo tengo clarísimo? Nada, no, no hay nada. ¿Qué tema estamos viendo? Todas las casas hablan de lo mismo, ¿de qué? Si no parecen zombies. Yo no estuve en la última clase y no la pude ver todavía, pero lo que sí me quedó de la anteúltima fue el estado oligárquico, cómo se creaba, Mm. cómo se construyó más que nada, y 1888, que fue la federalización de Buenos Aires, y qué es lo que implicaba todos esos cambios. ¿Y quién me puede aportar algo más sobre eso? ¿Qué cambios? ¿Qué pasó? Gracias, Lucía. Vimos cómo se distribuye lo que se recaudaba ¿Y cómo era? y vimos antes del acuerdo y después del acuerdo con Buenos Aires, entre todas las provincias y después con Buenos Aires. Sí, pueden todos los demás. ¿Qué acuerdo hubo con Buenos Aires que yo no sé? ¿A qué acuerdo? No, en serio, estoy preguntando a qué acuerdo se refieren. Estoy preguntando en serio, ¿eh? Porque como hay muchos momentos en la historia argentina y de repente me dijeron 1888 el acuerdo con Buenos Aires, ¿cuál acuerdo fue? ¿Alguien más quiere participar? ¿O nadie sabe nada? Qué duro dar clases así. ¿Nadie sabe nada? Saben que estamos hablando de la coparticipación, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué es la coparticipación? ¿Ya saben o no? Después de 6 clases. ¿Qué es? ¿Pueden decirlo o no? ¿Qué Una es la forma de coparticipación? redistribución de los ingresos de un Estado. ¿Y cuándo empezó es la forma en que se distribuyen los recursos, ¿sí o no? ¿Y cuándo empezó esta forma de distribución? ¿Cuándo hubo una forma de distribución? ¿O cuáles fueron si hay una primera forma de distribución, ¿cuál fue? ¿Difícil la pregunta? No sé. Argentina, ayer fue 25 de mayo, perdóname, ahí te dejo, Manuela. Ayer fue 25 de mayo. ¿Qué pasó 25 de mayo? Qué bárbaro. ¿Qué pasó el 25 de mayo? Un título, La Revolución de Mayo. correcto. Primer gobierno patrio sería. ¿Y cómo nos empezamos a repartir la plata que recaudábamos? ¿Qué pasó? Se la robamos al virrey y ¿qué pasó?
Nos quedamos con el botín. ¿Qué pasaba? ¿Es difícil lo que estoy preguntando? Porque venimos viendo toda la formación del Estado argentino y si no hay una explicación sobre cómo distribuimos los recursos, cómo se recauda, sin impuestos no hay Estado. ¿Eso está claro o no? No existe, no hay Estado. Entonces, si hay Estado argentino desde el momento en que no hay Estado español, ¿cómo repartimos los recursos? ¿Qué pasaba hasta el acuerdo que me nombró Natalie? ¿Qué ibas a decir, Manuela? Decime. No, iba a nombrar la primera ley marco de 1935, que es sobre lo que hablamos la clase pasada. Perfecto. Hay una ley marco en 1975. Tenela ahí. Y antes, Todo lo recaudado lo manejaba Buenos Aires porque es por donde entraba por el puerto. Todo lo recaudado del puerto era lo más importante y por eso había conflictos entre provincias y Buenos Aires. claro, pero ¿qué pasaba o sea, Buenos Aires recaudaba por todas las provincias? Porque de lo que se desprende, lo que me dice Lucía es que Buenos Aires recaudaba por todas las provincias y por eso había conflicto. ¿Así era? El conflicto era por el puerto más que nada, porque todo entraba y las ganancias eran, no me acuerdo bien si en ese momento se distribuían y cómo se distribuían, pero sí ese era el mayor conflicto entre las provincias en ese momento y el Buenos Aires. O sea, el problema era que Buenos Aires controlaba el puerto, pero hacía un tiempo que ya no lo controlaba. ¿O no? ¿Alguien puede ordenar esto? ¿O está muy en la nebulosa? ¿Entienden lo que digo? Como que no es. ¿Cuándo es que el puerto deja de depender de Buenos Aires? ¿Qué recauda cada provincia? Eso no. ¿A partir de qué momento cambia? Manuela menciona una fecha clave, pero bueno, ¿qué pasaba antes de 1935? ¿Qué pasaba si le tienen que poner títulos a esto? Es difícil lo que estoy preguntando después, porque yo me imaginaba que con tantas clases ya estas cosas como que están claras. Imagínense que voy a hablar de la década del 1980 y pregunto por todo lo anterior y como que no debería ser como más tipo pez en el agua, te lo digo fácil. Así, ¿no? Como para arrancar. Si no, No, hablo antes solo. cada provincia recaudaba en base a su territorio, eh, especialmente antes de la Constitución y después hasta la ley de Federalización de Buenos Aires y hasta la ley de coparticipación que acaba de mencionar. Un- Bien, Entonces, bien, Tobías, un chiquitín. ¿Qué pasó, Dios? Lo que dice Tobías es correcto. Cada provincia recaudaba sus propios tributos. Eso es lo que tenía que haber respondido Lucía, eso para aclarar lo que me estabas diciendo del puerto. Eso, eso es lo primero que me tienen que decir. Cada provincia recauda sus propios impuestos o sus propios tributos. ¿Eso desde cuándo es así? ¿Desde cuándo es eso? ¿Y hasta cuándo? ¿Entiende lo que acabo de decir? Cada provincia recauda sus propios impuestos. ¿Hoy es así o no? no, ¿Cada provincia recauda sus propios impuestos hoy? no, las provincias tienen algunas facultades para recaudar ciertos impuestos, y la nación tiene también facultades concurrentes en ciertos aspectos y la nación en muchos casos recauda los impuestos y los redistribuye a las provincias. Exacto. El grueso de los impuestos los recauda la nación. Es cierto, como dice bien Tobías, que algunas provincias tienen algunas atribuciones para recaudar algunos impuestos que no recauda la nación, pero el grueso los recauda la nación. ¿Desde cuándo es así? Dígame, ¿desde qué momento la nación recauda todos los impuestos? La Constitución,
Y Digo, ahí, Mónica, cuando te tengo que decir que no. las provincias delegan, ¿Eh? cuando las provincias delegan y reservan sus potestades recaudatorias. Hay impuestos que los impuestos locales los recaudan las provincias y los municipios. Bueno, por eso, pero estas clases que estamos teniendo son para clarificar todo esto, porque lo que me decís, Mónica, que puede ser correcto, necesitamos darle un toque de precisión, que es lo que vienen viendo todas estas clases. Entonces, bien dice Tobías, la nación recauda todo. ¿Desde cuándo recauda todo? Mónica arriesga y dice, bueno, desde la Constitución, pero ¿es así lo que venimos viendo acá? ¿Hay una correspondencia entre el texto constitucional y las atribuciones que tienen cada una de las provincias o el gobierno federal en cuanto a la recaudación tributaria y la creación de impuestos? ¿Se corresponde lo que dice la Constitución, lo que van diciendo las constituciones, con lo que van haciendo cada una de las provincias o los gobiernos provinciales y el gobierno federal o no? No, lo que hemos dicho es que ya de 1810 cada provincia recaudaba sus propios tributos y si no me equivoco habíamos visto que eso se había dado, o sea, que en principio las provincias lo recaudaban y que en un momento la nación comenzó a recaudar también por problemas, por una crisis muy fuerte y que a partir de ahí empezó a haber concurrencias entre las potestades de las provincias y la nación. ¿Entienden lo que dice Tobías? Veo que Tobías estás bastante bien centrado. Esto es lo que están viendo todas las clases con Ari, que estos problemas o estas facultades o estas formas se dieron al margen de lo que dice la legislación. ¿Cómo empezó siendo el país en 1810 y hasta 1800 y hasta 1935, como dijo Manuela cuando mencionó la primera ley o primer régimen de coparticipación? ¿Cómo era todo en materia tributaria entre 1810 y 1935? ¿Se puede periodizar? ¿Pueden dar una descripción? Alguno que no sea ni Tobías, ni... Bueno, los que ya hablaron, no los otros, para más o menos saber si podemos ponerle ya títulos y avanzar a paso firme. O sea, si entienden, mi pregunta también, ¿saben a qué apunta? A si entienden cuál es la cuestión medular en todo esto. Si saben, digamos, de qué estamos hablando. Lucía, cuando menciona el puerto, claramente que va por ahí la pregunta. ¿No? Bueno. Bueno, a ver. Entre 1810 y 1880 cada provincia recauda sus propios impuestos. ¿Eso está? No era como hoy. ¿Cuál es la provincia que más recauda? Buenos Aires, ¿Por qué? porque como recaudaba sus propios impuestos, tenía el monopolio del puerto al que llegaban la mayoría de las embarcaciones. Exactamente. Cada provincia recauda sus propios impuestos, pero la única que tiene puerto es Buenos Aires. Entonces, ¿cuál es la que más recauda? Buenos Aires, porque tiene el puerto. Las demás no tienen puerto. ¿Entienden? Hay aduanas internas una vez que nos conformamos como país. ¿Eh? ¿Tenemos Una aduanas vez que nos, internas? una vez que nos conformamos como Estado federal, no. Exacto. Bueno, no ocurrió, gracias Tobías, no ocurrió literalmente así, pero esa era la expectativa. Y esa fue la gran pelea. Porque, ¿con qué recursos se quedan las provincias que no tienen aduana? Bueno, cobremos un impuesto a los barcos que pasan por los ríos, así por lo menos tenemos una recaudación nosotros. Pero entonces no somos un estado con un mercado único, si hay aduanas internas. ¿Y cómo hizo Buenos Aires para terminar con todas las aduanas internas? ¿La provincia de Buenos Aires o el gobierno central que gobernaba desde Buenos Aires, para decirlo mejor? ¿Cómo hizo para eliminar todas las aduanas internas? ¿Se imaginan o no?
Yo tengo agendado que en un momento existió que la nación se hace cargo como que se dividen los tributos, entonces al hacerse cargo sin haber una coparticipación empieza a haber un mejor control. En 1853 con la Constitución había notado un tema vinculado con eso. Sí. Tienen que pensar, ¿cómo es tu nombre? Porque me sale el apellido. Ah, Andrea. Andrea, tienen que pensar que cuando dicen estas frases así como muy, ¿cómo decirlo? No sé si institucionalista sería la palabra, pero en forma sencilla, bueno, cuando la nación se hace cargo, pero esto no es así como feliz, nos damos la mano, bueno, dale, hacete cargo vos, recaudá y... ¿Cómo hace el gobierno central para eliminar todas las aduanas internas que son la fuente de recaudación de los gobernadores que hacen que estos se empoderen, estos gobernadores, en cada uno de sus territorios? O sea, ¿de dónde surge el poder de cada uno de los gobernadores en cada uno de los territorios de la provincia? ¿Cómo hacen para ser fuertes? ¿Qué tienes que tener para ser fuerte? Se supone que ingresos. Ingresos y un ejército propio. Sí. Ingresos y un ejército propio, eso es básico para ser fuerte y además, bueno, teniendo ingresos. Y para tener ingresos tenés que tener industrias propias, cobrar fuertes impuestos, ¿correcto? Y tener un ejército fuerte. Entonces, ¿cómo hace el gobierno central? Bueno, producto Puede de las ser que asimetrías, sea, decime. sí puede ser que es ese nuevo régimen de la ley 12.139 que se unificaron estos impuestos internos y hay como una nueva distribución primaria y secundaria, y así las provincias como buscaban eliminar estas aduanas internas y unificar en todo el territorio nacional los impuestos. Yo creo, Verónica, que está bien lo que estás diciendo. Creo que ya para 1880 ya no hay más aduanas internas. Queda todo medio desordenado, pero sin aduanas internas. Anoten, esto es importante. O sea, queda todo medio desordenado, pero algo terminó, que son los poderes de los caudillos provinciales. Porque desde el gobierno nacional, que se hace fuerte entre 1860 y 1880, un gobierno nacional que no existía y que nace con la presidencia de Mitre en 1862, tiene 20 años para hacerse fuerte. ¿Y qué es hacerse fuerte? Bueno, quitarle todo el poder que tenía la provincia de Buenos Aires, por eso estuvieron viendo lo de la capital y el traslado de la capital de Buenos Aires a La Plata, la federalización de la capital federal, el adueñamiento del puerto. ¿Entienden? El adueñamiento del puerto es recortarle recortar la capital con su puerto y dejarla en manos de una capital que ahora es federal, que ya no pertenece más a la provincia de Buenos Aires. Ese es el motivo fundamental de la federalización de la capital. Le arrancamos a la provincia de Buenos Aires su ciudad principal, hoy ciudad autónoma de Buenos Aires, pero siempre capital federal, con el puerto. Le arrancamos el botín. Eso pasa entre 1862 y 1880. Y todos los caudillos provinciales que seguían queriendo ostentar o mantener el control de sus territorios, se ven invadidos por el gobierno federal, producto de intervenciones. Hay más de 350 intervenciones federales entre 1860 y 1880. ¿Qué hace el gobierno federal con su ejército fuerte, con el control del puerto desde la capital federal, creando una soberanía federal? Lo que hace es intervenir todas las provincias, poner gobiernos que estén de acuerdo al gobierno federal y matar a todos los caudillos provinciales y eliminarles todas sus capacidades contributivas y sus ejércitos. ¿Entienden lo que estoy explicando? Y también cualquier posibilidad de la existencia de aduanas internas. ¿Me comprenden esto que digo? Esto es el proceso que va entre 1810 y 1853 primero, 1860 después,
y de 1860 a 1880. Las clases pasadas estuvieron viendo todos estos procesos. No sé si esto tiene que ser, esto tiene que estar clarísimo, porque si no, no se entiende qué pasa hoy. Entonces, ¿cómo quedan las provincias después de 1880? ¿En qué situación? ¿Están fortalecidas o están debilitadas? Debilitadas. Están debilitadas, están totalmente debilitadas. La creación de un Estado federal fuerte es directamente asimétrico con provincias fuertes. Un federalismo fuerte es un centralismo débil. ¿Siguen este razonamiento? Y viceversa. Entonces, a partir de 1880, las provincias quedan totalmente debilitadas y más a partir de la crisis de 1890 que estuvieron viendo. ¿Hay una crisis económica capitalista mundial en 1890? Pregunta, ¿sí o no? Está fácil. Sí, como dice Natalie con la cabeza, sí, hay una crisis. ¿Qué hace el gobierno central producto de esta crisis? ¿Eso lo tienen claro? A ver si pregunto. ¿Qué hace el gobierno central? ¿A qué problemática se enfrenta? Así, sencillamente. ¿Entiende la pregunta? ¿Cuál es el problema que tiene el gobierno central en 1890 con la crisis mundial? ¿Cómo se financiaba ese gobierno central mayormente? ¿No era con capitales extranjeros? Bueno, eso sí toma deuda, pero ponele que no toma deuda. Vamos a decir que una economía sana. Cómo, ¿cuál era su fuente mayor de recursos? La misma de No, cayeron siempre. mucho los tributos, la recaudación tributaria, los recursos Exacto, fiscales. exacto, pero ¿por qué le cae la recaudación sobre todo al gobierno central en 1890? ¿Por qué cae? Y porque las inversiones extranjeras dejaron de venir al país y en base a eso no pudo cobrar los tributos que estaba cobrando antes. En las crisis la recaudación tributaria cae fuertemente. Sí, la crisis de 1890 es porque lo que nosotros vendemos al mundo cae en los precios de las cosas que vendemos. Entonces cae la recaudación porque caen los precios de lo que vendemos, no por las inversiones, sino porque los productos que vendemos hacia afuera caen sus precios, que son precios internacionales. Entonces, el Estado federal entre 1860 y 1880 crece y en 1890 crece más, pero al mismo tiempo que crece más, por la crisis, la recaudación cae. La crisis es la crisis externa de un Estado federal que se integra a un comercio internacional. No sé si es tanto por las inversiones, sino por lo más que nada por lo que hoy llamamos los commodities. ¿Sí? Es una crisis del modelo agroexportador en un momento puntual. Después se vuelve a recomponer esa crisis y los precios vuelven a aumentar. Y ¿entienden lo que acabo de decir? O sea, toda tu plata entraba porque vos vendías unos productos que eran caros. Acuérdense el momento del periodo de la soja en el gobierno de Cristina, o si conocen, que tenía muchos ingresos en dólares porque el precio de la soja era muy alto. Está fácil lo que digo, ¿no? Entonces el gobierno podía hacer un montón de cosas. Y cuando cae esa recaudación, todas esas cosas que quiere hacer, ¿qué pasa? Se queda sin recursos para hacerlo. Eso le pasa en 1890 al gobierno central. ¿Y qué hace para sostener la recaudación? Que ya me lo estuvieron diciendo. ¿Qué hace? Comienza a cobrar concurrentemente con las provincias ciertos tributos. Empieza a cobrar impuestos internos.
Pero ¿quiénes cobraban hasta ese momento los impuestos internos? Aunque eran flacos, eran impuestos finalmente. ¿Quiénes los cobraban? Las ¿Quiénes provincias. cobran los impuestos internos? Yo sé que Tobías lo saben, pero los demás, ¿quiénes cobran los Las impuestos internos? provincias. Claro. Entonces empiezan a aparecer dos veces el mismo impuesto. ¿Por qué estuvieron viendo la vez pasada un fallo del año 1927? ¿Qué pasó? ¿Estuvieron viendo un fallo, sí o no? Vi que está entre los Sí, apuntes. porque ¿Qué legalizar pasaba? la concurrencia de nación y provincia para reglamentar los tributos. Claro, porque un tipo estaba pagando impuestos dos veces. Dijo, yo no voy a pagar dos veces el mismo impuesto. Imagínense, vos sos empresario, ¿correcto? Tenés una fábrica y te vienen a cobrar dos veces el IVA. Lo pongo así en términos sencillos para que se entienda. O dos veces el impuesto a las ganancias, o dos veces ingresos brutos. Dos veces no voy a pagar el mismo hecho imponible dos veces. Y ahí se presenta el caso en la justicia. ¿Por qué? Fíjense el año, 1927. ¿De cuándo es la ley que mencionó Manuela? ¿Qué año es la ley? Sí. 1935. ¿Y el fallo de qué año es? 1920. 7. Claro, porque había mucho desorden. Había mucho desorden porque había una nación, habían provincias debilitadas y estaban un poco ordenando toda la situación que todavía no tenía la Argentina, que era la de un proyecto nacional. El proyecto nacional empieza con Roca, pero se va consolidando poco a poco. Y ahí en ese fallo, la Corte a quién le da la razón, en algún sentido. ¿Estuvieron viendo o no? ¿A quién favorece la Corte con su resolución? Bueno, les cuento, favorece al gobierno central, ¿sí? Favorece al gobierno central. Y en la situación esta es que llegamos a la ley del año 1935. La situación de un desborde generalizado respecto del cobro de los tributos. ¿Entienden esto? Pero al mismo tiempo, un gobierno central muy fuerte respecto de los gobiernos provinciales. La simetría entre el gobierno central y las provincias va en aumento desde que empezamos a nacer como provincias, como país, hasta este momento. Y con fuerza sobre todo desde 1860 en adelante. ¿Está lo que estoy diciendo? La primera ley de coparticipación, que es del año 1935, ¿qué es lo que termina de hacer? ¿Qué es el certificado de función para las provincias? El compromiso de eliminar los impuestos provinciales que dupliquen los impuestos nacionales. Sí, no entendí cómo lo dijiste, pero bueno, algo así. Yo te diría el certificado de función porque les quita su capacidad recaudatoria. Entonces, si vos no tenés... ¿Escucharon? Por ejemplo, hoy a la mañana habló Axel Kicillof. Yo no sé si alguno escucha las cosas que dicen. No. No. Bueno, dijo hoy a la mañana Axel Kicillof. Le pedimos al gobierno central 100.000 millones de ATN que nos debe porque hubo una emergencia climática, Bahía Blanca, llovió más de lo que correspondía. El gobierno central tiene aportes que nos corresponden por ley y le pedimos que los gire y presentamos una nota. Eso dijo hoy a la mañana, pueden buscarlo, están las declaraciones. ¿Qué, qué, qué fortaleza puede tener un gobernador, no importa de cualquier provincia, la que sea, si lo único que tiene como elemento de fuerza es hacer una nota? ¿Ustedes se figuran la situación? Tengo que hacer frente a X compromiso, no importa si le ponen la sugestión de qué hacen los gobernadores con el dinero. ¿Qué fuerza puede tener un gobernador si no tiene dinero? ¿Siguen este razonamiento? Así le pasa a todas las provincias, que tienen que mendigarle al gobierno central. ¿Por qué le tienen que mendigar al gobierno central? Porque a partir de 1935, ¿qué es lo que empieza a pasar? A ver si lo pueden decir ustedes mejor. ¿Qué pierden las provincias en 1935? Yo lo dije ya, pero a ver si lo repiten ustedes para que quede claro. La capacidad de recaudar.
Exactamente. Ahí está, Sofía, bien, tomátelo como apunte. Pierden la capacidad de recaudar. Ya no pueden recaudar más, porque recauda el gobierno central por las provincias. Las reemplaza y ya hay un único impuesto y ya no hay más doble impuesto. Imagínense la situación. La provincia de La Rioja o la provincia de Mendoza, la que se imaginen, cobra un impuesto que se llama impuesto a las ganancias. Cualquier impuesto. Impuesto a los bienes personales. ¿Sí? Y el gobierno central también cobra el mismo impuesto. ¿Qué hace en 1935? Dicen, usted, imagínenselo. ¿Sabes qué? Mendoza, La Rioja, Córdoba, San Juan, yo cobro un único impuesto por vos y por mí. Impuesto a los bienes personales, impuesto a lo que se les ocurra. Pero el mismo. Yo te doy tu parte y yo me quedo con mi parte. Y así lo ordenamos. Ahí ustedes ahí entienden, aparece la palabra se ordena, la nación ordena esta situación, pero al ordenar la forma de recaudar y de distribuir, quedan las provincias sin una facultad que es un arma de gobierno. Por un lado, ya habían perdido sus fuerzas en 1880, cuando cada uno de los caudillos entre 1860 y 1880 pierden sus ejércitos internos. Esa es una primera etapa, pero pierden en una segunda etapa el flechazo final en 1935. Y a partir de 1935 cambia para siempre la fisonomía de la Argentina, porque las provincias dejan de recaudar. Eso es lo que hace la ley de 1935 y por eso es tan importante para la fisonomía del país, para el desarrollo del país y para la forma en la que se votan las leyes en el Parlamento desde ese momento hasta hoy. No sé si alcanzan a ver esta situación. Ustedes escuchan cuando dicen, fue tal gobernador, se juntó con el presidente, le prometió obras para la provincia, se consiguió los votos para tal o cual cosa. ¿Ustedes escuchan esas cosas cada tanto o no? Esto pasa desde el año 1935. No es que pasa así, pero esto empieza a pasar esta posibilidad que sea así es a partir de 1935. No se ve con fuerza desde 1935, pero empieza a pasar en 1935. ¿Por qué no se ve con fuerza? Bueno, eran otros tiempos. Existía en la nación la idea de un proyecto nacional. Roca tuvo la idea de tener un proyecto de país. Los militares, Irigoyen, la década infame, todos también tenían proyectos de país. El peronismo de 1943 también tenía una idea de proyecto de país, todas distintas, pero siempre la idea de un proyecto de país. ¿En qué año asume Perón? ¿Saben? Su primer presidencia. 40. 1945. Sí, correcto. ¿Sabes que yo en realidad, bien Fabricio, porque yo ni sabía? Yo no sabía si 45 o 46, creería que 46 en realidad, pero en el 43 él es secretario de Trabajo, y como secretario de Trabajo, lo que sería un ministro de Trabajo, empieza a tener cada vez mayor popularidad. Pero creo que en el 46 son las elecciones, pero lo mismo da, no importa, porque lo importante es la época. ¿Y en el 49 qué hacen? ¿Qué se hace durante el gobierno peronista? 1949, ¿saben? Una reforma, ¿no? Se reformó la Constitución, sí. Sí, sí, no se intentó. Se reforma la Constitución y tenemos una Constitución que viene con otro proyecto de país. No importa cuál. Cada una de las gestiones tenía uno distinto, pero ¿qué estoy tratando de rescatar? Que siempre hubo un proyecto de país, desde Roca en 1880, o desde Mitre, si quieren, si somos más benévolos, y hasta, y les diría,
hasta 1956 o 57. Hasta que la Constitución de 1949 es derogada, hasta ese momento hubo un proyecto de país. El que venía con la Constitución de Perón de 1949, que es derogada en el año 1956, el de Perón era el de los recursos naturales, todos en propiedad de la nación. Artículo 40 de esa Constitución, que es también producto de ese golpe. Muchos dicen eso. Y muchos historiadores creen, y esto está directamente relacionado con lo que es nuestra materia, constitucionalismo económico, que está todo ligado una cosa a la otra. Muchos historiadores creen que ahí terminaron todos los proyectos de país en 1956 con la derogación de esa constitución. Porque esa constitución decía que todos los recursos de los suelos, el petróleo o ahora cualquier otro recurso, eran de la nación y no de cada una de las provincias. ¿Me siguen este razonamiento? Pasó de todo y tal vez no prestábamos atención a todas estas cosas en el periodo de proscripción del peronismo o en el periodo anterior. Eran tiempos del fascismo. Pero también eran tiempos de pleno empleo, de mucha recaudación, y todas las naciones tenían proyectos de país en el mundo. Y todas las naciones querían ser potencia y esas cosas, y Argentina también. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? En 1935, no sé si quienes sancionan la ley en el año 1935 tenían como proyecto quitarle poder a las provincias. Yo no sé si ese es el proyecto del año 1935. No es que la ley del año 1935, la primera ley de coparticipación que elimina la doble imposición y crea una agencia única de recaudación y que se propone recaudar para todos y devolverle a las provincias lo que le corresponde a las provincias, pero que solo recaude la nación. Yo no sé si el proyecto de esa ley es quitarle poder a las provincias. ¿Entienden? No es que los que la pensaron dijeron, vamos a hacer una ley maquiavélica en la que vamos a quitarle poder a las provincias. Pero eso fue lo que efectivamente pasó. ¿Oyen lo que digo? Eso fue lo que pasó. Cuando llega Perón, ¿saben que el peronismo estuvo proscripto entre el año 55 y el año 1973? Pregunto. Porque tal vez no sepan, son jóvenes, la historia, bueno, no sé. Está difícil esto de la historia, más en estos tiempos. La inteligencia artificial nos robó el cerebro y creo que no nos lo va a devolver más. Pero bueno, no sé si saben que el peronismo estuvo proscripto entre 1955 y 1973, año en el que Perón vuelve al país. ¿Esto lo saben o no? Sí. Gracias, Mónica. Bueno, pero los demás no sé si están al tanto. Se creó toda una especie de mística, ¿no? De bueno, que vuelve el general y se arregla todo. Pero Perón vuelve viejo y vuelve para morir. Y se murió en el 74. Pero seguía con la idea de tener un proyecto nacional, porque el peronismo era la comunidad organizada. ¿Escucharon sentir esto alguna vez, por lo menos como expresión? La comunidad organizada. Bueno, yo te lo digo, Natalie, el peronismo hablaba de la comunidad organizada, no tenés por qué saberlo. Y había que organizar todo el país, y todavía en los años 70 habían disputas, facciones que se disputaban distintas formas de ver el país y proyectos nacionales. Y cuando Perón llega, entre todas las cosas que hace en ese periodo corto de gobierno, sancionan una nueva ley de coparticipación. ¿Escuchan? Y estuvo poco tiempo, porque Perón vuelve en... Ay, ahí ya que no sé en qué mes vuelve, pero bueno, vuelve en el 73 y se muere en julio del 74. Creo que estuvo 1 año y 3 meses. Bueno, no me acuerdo exacto ahora. Y en el poco tiempo que estuvo, sanciona una ley de coparticipación nueva, que es la ley de coparticipación del año 1973. Esperen que la busco. Pueden buscarla si la tienen o pueden googlearla y me la dicen, así se hace más participativo.
De repente, mientras yo lo busco, si a alguien se le ocurre decírmelo antes, mejor. Puede ser la ley 20.221. Esa misma. Tampoco es que tenemos tantas leyes de coparticipación. Si yo les tengo que hacer una trivia, ¿cuántas leyes de coparticipación tuvimos en la Argentina desde que existimos como país? ¿Tres, cuatro o cinco? Fácil. ¿Cuántas? La del 35 cuenta como una. 3. Correcto. Muy bien, 100 puntos para Manuela. Tres. Solo tres tuvimos. No es que tuvimos muchas más. ¿Saben mencionar cuáles son los 3 años de las tres leyes? Una ya El la treinta y sabemos. cinco el 55 y el 88, ¿puede ser? Pensé que ya venías afiladísima. No, Ah, dos bien, una mal. 35, correcto, la que estamos mencionando. La de cuál después me dijiste, 88 me dijiste. 55 o por ahí, sé que no hubo No, una pero ley. pará, escúchense entre ustedes, Natalie la acaba de mencionar, y aparte yo lo acabo de mencionar. Vuelve Perón. ¿En qué año vuelve Todo Perón? 74 sería la segunda ley Claro, de 73. no estabas atenta, Manuela, no te estoy juro. Porque escucha, vuelve en el 73 y sanciona una ley, hace sancionar al Congreso una ley de coparticipación. Entonces, tenemos tres leyes de coparticipación en toda la historia de la Argentina. Bien dijo Manuela, la primera en el 35. La última en el 88 y la del medio en el 73. No hay más leyes. Lo que pasó en el 55 y en la confusión es correcta, es que en el 55 hay un golpe de Estado que se llamó la Revolución Libertadora, los revisionistas dicen Revolución Fusiladora, es el mismo año en que se da el fusilamiento o el bombardeo a la Plaza de Mayo, ¿sí? A los 3 meses de ese bombardeo renuncia Perón, se exilia, Paraguay, Venezuela, España, el, el periplo, y ahí se queda en lo que se llamó Puerta de Hierro, y la constitución del 49 es derogada. Pero tenemos, no mezclen, por un lado, constituciones y por otro lado, leyes de coparticipación. Y no van al mismo tiempo las reformas constitucionales que las leyes de coparticipación. ¿Ok? Quiero que sepan algo. Es tan difícil reformar la constitución como reformar la ley de coparticipación. La dificultad es la misma. Incluso les diría, si me hacen una pregunta así como del estilo, para vos, ¿qué es más difícil? Me preguntan a mí en un reportaje que nadie me va a hacer, pero no importa. ¿Para vos qué es más difícil? ¿Reformar la ley de coparticipación o reformar la constitución? Yo diría que reformar la constitución es más fácil que cambiar las leyes de coparticipación. ¿Por qué? Porque en las leyes de coparticipación se decide la distribución de los recursos. ¿Mm? No, y además todas las provincias tienen que estar de acuerdo. Si no están absolutamente de acuerdo, no hay modificación. Y Además, espero que eso se Además, dé. y eso que dice Andrea, me acordé, eso que dice Andrea, se incorporó, no se mezclen con lo que voy a decir ahora, por favor, se incorporó en la reforma de 1994, que hace una mención a la coparticipación sin sancionar una ley de coparticipación. No mezclen todo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, artículo 75, ¿no? Inciso 2. Exactamente, te lo complementé, Mónica. Artículo Claro, 75, inciso 2. ¿Está? sí. Entonces, en el año 1973 se sanciona la ley, como dijo Natalie, 20.221, nueva ley de coparticipación. Solo podía ocurrir esto en un momento de gran consenso o en un momento de autoritarismo fuerte, como fue en 1935. ¿Ok? No lo estoy diciendo en sentido peyorativo lo de autoritarismo. Estoy diciendo que
si no hay un gran consenso con una mayoría del 80%, por decir, o, o un momento en donde no hay pluralismo y solo unos pocos toman las decisiones, es muy difícil sancionar leyes de este tipo. Porque, porque es muy difícil que estemos de acuerdo sobre temas no delicados, sino que temas que hacen a la filosofía del poder. ¿Entienden lo que digo? Si es como, y es por eso que tal vez sea muy difícil sancionar una ley de coparticipación, porque en democracia sancionar una ley de coparticipación en donde todos tienen que opinar es casi imposible. Es tan difícil como ponernos de acuerdo en una reunión de consorcio. ¿Me comprenden? ¿No? Es imposible. Entonces esto se hace desde arriba, por afuera, de manera arbitraria, les diría. No es que yo esté de acuerdo con esta forma, solo estoy explicando cómo podría llegar a ocurrir. Entonces, en el 35 es el año de la creación del Banco Central, es el radicalismo se abstiene en elecciones, los trabajadores son perseguidos, ¿sí? Son años de socialización política y de mucha violencia, ¿ok? Son años de fuerte autoritarismo y de imposición por la fuerza. En el 73, cuando vuelve Perón, es un momento de gran consenso. Perón reúne muchos consensos. Dentro del peronismo hay fuerzas muy antagónicas. No es que en el peronismo estamos todos de acuerdo, pero la figura de Perón posibilitó una nueva ley de coparticipación. Esta ley de coparticipación, oigan lo que vamos a decir ahora, hablemos un poco de las características de esta nueva ley, no modifica los principios fundamentales de la ley de 1935. ¿Sí? La ley de 1973, 20.221, ¿sí? No le da a la provincia lo que cada provincia quiere. No modifica los principios en cuanto a que, así como en 1935 había una idea de proyecto de país, en 1973 la ley de coparticipación sigue sosteniendo que hay un proyecto de país, tal vez distinto, pero un proyecto de país. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la ley de 1935 o las normativas de 1935 y la nueva normativa de 1973? Bueno, la diferencia es los criterios de reparto. Esa es la gran diferencia entre las leyes del 35 y la ley del 73. En el 35, por favor presten atención, tienen que tener esto claro en este curso. En el 35, las provincias, además de perder su capacidad recaudatoria, ceden. Yo no sé si es porque las provincias están intervenidas, honestamente no lo sé. En el 35 me imagino que sí, habría que hacer un chequeo provincia por provincia, pero cada provincia recibe en ese momento lo que estaba recaudando por sí misma. No es que hay una resignación de recursos por parte de los gobernadores de provincia en el 35, más allá de las intervenciones o los alineamientos de los gobernadores en aquel entonces con el gobierno nacional. ¿Ok? Cada provincia va a seguir teniendo los mismos recursos que tenía antes. La única diferencia es que no los recauda la propia provincia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero no es que resigna recursos. ¿Ok? En el 35. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si no entienden, por favor, pregúntenme. Dos consideraciones. No había tantas provincias como en 1973, porque había muchas provincias que aún no existían y había muchos territorios nacionales que estaban controlados por el gobierno federal. ¿Ok? Eso como número uno. No habían provincias de la Patagonia con recursos propios de las provincias en el 35. Había una línea que era la de Argentina potencia. ¿Qué significa esto? Que en la idea en la idea que teníamos de país era una idea muy futurista
de un país que se desarrollaba en conjunto. Eso también era lo que pasaba en esa época. Todos los países eran intervencionistas, estados intervencionistas, con una mirada muy futurista, de desarrollo nacional, ¿sí? De tener aviones, de tener autos, de tener satélites, de las cosas que se les ocurrieran a todos los países en aquel entonces. Los alineamientos entre gobierno federal y gobiernos provinciales eran automáticos, y si no había intervención federal. Y las provincias, vuelvo a insistir, no pierden su capacidad, pierden su capacidad recaudatoria, pero no pierden recursos. Porque la ley de 1935 tiene criterios, negrita, devolutivos. Termina la negrita. Criterios devolutivos. Si hay un IVA en el que Nación se quedaba con una mitad y la provincia se quedaba con la mitad, ahora Nación recauda todo ese IVA, pero le da a la provincia la parte que hasta ese momento la provincia recaudaba. No pierde recursos. Perdón que insista, pero quiero que quede claro. Por eso también hay una cesión en ese sentido. Y además, ¿por qué los gobernadores pueden llegar a ver con buenos ojos esto? Bueno, porque no tienen que seguir los gobernadores de las provincias forzando a sus contribuyentes a que paguen los impuestos. Relegan esa función al gobierno federal y no tienen que ponerse de culo, para que se entienda bien, a los contribuyentes de sus provincias. Ahora el que te presiona no soy yo, es el gobierno nacional. ¿Sí? ¿Siguen esta lógica? Esto cambió para siempre la fisonomía del país porque en democracia, muchos años después, y sin tanta intervención federal, los gobiernos provinciales se van a dar cuenta que sin tener el control de sus propias cajas recaudatorias, no pueden gobernar. En democracia se van a dar cuenta de la debilidad de este tipo de legislación en la que la provincia no recauda. ¿Comprendieron lo que acabo de decir? En democracia es como que se van a dar cuenta y van a decir, ay, qué cagada, si yo recaudara mis propios impuestos sería mucho más fácil, porque yo no tendría que ir a mendigarle al gobierno central que me dé lo que me corresponde. Yo tengo lo que me corresponde y se terminó el problema. ¿Siguen este razonamiento? En todo caso, yo le doy a la nación lo que es de la nación y me quedo para mí lo que me corresponde como provincia. Y eso no pasa. ¿Qué pasa con la ley del 73? La ley del 73 modifica esto de que cada provincia recauda lo suyo y la nación recauda lo suyo. No, no lo modifica, Andrea, no. Sigue, Yo tengo agendado que lo modificaba porque había porcentajes en la distribución, entonces por eso consideré si antes recibían lo que ganaban y ahora ese porcentaje me asociaba que había una diferencia en la forma de distribuir. escucha bien, escucha, está correcto. Hay una diferencia en la forma de distribuir. Eso es lo que tenés que anotar correctamente como un gran cambio. El criterio de la nueva ley de 1973 no es vamos a devolverle a cada provincia lo que cada provincia aportó de acuerdo a lo que cada una de las provincias produce. Ahora vamos a hacer un criterio distinto y vamos a repartir y, negrita, redistribuir, terminó la negrita. Ustedes entienden negrita, no es cuando pones una palabra en negrita para resaltarla. Si quieren mayúscula, ¿vieron cuando insultás en las redes, insultás en mayúscula? Bueno, negrita y mayúscula. Redistribuir. Bueno, ok. Pero lo que no cambió en el 73, en donde encontramos una línea de continuidad, es en el hecho de que sigue recaudando el gobierno nacional. ¿Sí? No le devolvió el gobierno nacional a las provincias esa capacidad recaudatoria, ¿ok? Sino que sigue recaudando el gobierno nacional y más aún, el gobierno nacional decide cómo redistribuye. Te saco a vos, le doy al otro, che,
en el Chaco andan mal, vamos a darles un cacho más allá en el Chaco porque necesitan más, ¿sí? Les está yendo muy bien en la Patagonia. Bueno, saquémosle un poco a la Patagonia y vamos a darle a Misiones. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces cambia el criterio de reparto y pasa de devolutivo a redistributivo. Porque ¿cuál es la idea de Perón? Bueno, es la idea de un proyecto nacional distinto al que había en ese momento. El proyecto de Perón de 1973 es el desarrollo, el crecimiento y desarrollo armónico del conjunto del país para que no se sigan generando desequilibrios cada vez más ostensibles entre las provincias que más se desarrollan y las provincias que menos se desarrollan. Y si gobernar es poblar, diría Alberdi, y gobernar es dar trabajo, diría Perón, bueno, poblar y dar trabajo de manera equitativa y armónica en todo el territorio de la nación. Era muy común en esos años aplicar políticas desiguales para igualar. ¿Escuchan todo esto que estoy diciendo? Eran lo que se decía en esa época. Cuando mencionas eso, es que la parte política no quería utilizar esa ley, no le daba fuerza a la política para el uso de la ley de coparticipación. Perdón, estoy un Vos- poco afónica. No, no, no importa. ¿Vos a qué mencionás la poli? No, digamos, por lo último que dijiste, pues no me quedó claro. No, yo lo que estoy diciendo es que yo lo que estoy diciendo es que en el proyecto sancionado en la ley 20.221 se aprueba una forma de distribuir el dinero que recauda la nación por la nación y las provincias en su conjunto de manera distinta a cómo se venía haciendo hasta ese entonces. El criterio hasta ese entonces era el criterio que establecía la ley de 1935, que venía para ordenar lo que pasaba antes. ¿Qué era? Era devolverle a cada una de las provincias lo que cada una de las provincias hasta ese momento recaudaba. Y por eso nace la ley del 35, por ese fallo que estuvieron viendo con Haití de 1927, en donde un tipo paga dos veces por lo mismo. Entonces, ¿sabes qué? Pagas una sola vez por todo y la nación se ocupa de recaudar y le devuelve a la provincia lo que la provincia contribuyó. Pero en el 73, la nación sigue recaudando, sigue recaudando. La diferencia es que no recauda y devuelve, recauda y redistribuye. ¿Ok? Y eso es el gran cambio, pero la continuidad es que si había una DGI que después continuó, se modificó el nombre y fue la AFIP, y ahora es ARCA, el Arca de Noé, no importa, el Arca. La continuidad es que sigue siendo un organismo federal, el recaudador. ¿Ok? ¿Está eso que estoy diciendo? Yo sé que en la cabecita de ustedes estará sonando esto de, pero pará, si existe ARBA, por decir, no sé, sí, yo sé que existe ARBA, escucharon hablar de ARBA, que vuela con helicópteros por la provincia detectando piletas, no sé si alguna vez escucharon, pero bueno, puede ser conocido por eso. O que existe AGIP, con G, si son de capital. Bueno, si hay alguien acá que es oriunda de alguna provincia que no es ni la provincia de Buenos Aires ni de la capital, puede conocer sus propias agencias de recaudación local, ¿correcto? Córdoba tiene la suya, San Luis tiene la suya y cada una tiene la suya. Pero esas agencias de recaudación que existen del año del Jopo se quedaron ahí como medio boyando y recaudan algunos impuestos que no son impuestos nacionales, que son impuestos que llamamos locales, que son los menos importantes. ¿Ok? Los impuestos más importantes, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales, impuesto a los combustibles, son impuestos federales, ¿ok? Que y bueno, el impuesto al cheque,
son impuestos federales que recauda el organismo recaudador central, que tiene despliegue territorial en todo el país. La AFIP, Huarca, está en todo el país recaudando, controlando. Ustedes viajan, no sé, se van, alguno cruzó la frontera para ir a Chile a compras, a hacer una especie de turismo shopping. No. Sí, Bueno, se puso de moda. Bien, Mónica, te agradezco. Sí. Entonces, cuando pasás por ahí, por la frontera, te encontrás con una agencia de AFIP. Ahora la o el han free, tachado AFIP. ¿Cómo? free shop, o el free shop. El free shop. El free shop está preso. Entonces, ahora tacharon a AFIP y pusieron ARCA, pero sigue siendo la misma agencia. Sí. Eh, y porque es como el correo argentino, tiene sucursales en todos lados, porque es lo que queda, es como si uno es una especie de antropólogo, ¿viste? Etnólogo de Argentina y la va recorriendo y dice, mira, esto es lo que queda de un proyecto de país. Y se encuentra con un correo, con una agencia de AFIP y con un busto de Roca o de Perón. Eh, y como tiene la posibilidad de recaudar en todo el territorio, sigue recaudando, pero en el año 1973 se aprueba un lineamiento, en 1973, ya para ir concluyendo la clase de hoy, ya sé que lo saturé, se aprueba un lineamiento que es novedoso, y que acompaña la época, los años 70, los años 60 más que nada. La ley de 1973 acompaña una época que son los años 60, ¿sí? En las que terminó la Segunda Guerra Mundial, aparecen nuevos derechos, las diversidades, ¿sí? Las poblaciones locales. Ya no es más la disputa, no sé si lo van a entender, pero lo menciono igual, capital-trabajo, eh, obreros versus patrón, sino que en los años 60 aparece lo que es la diversidad cultural, de derechos, de desarrollo. Las ideas del desarrollismo de los años 60 en América Latina están muy de moda, y está de moda el tema de que Argentina, como todos los países subdesarrollados, un término que aparece en los años, digamos, 60, 50, 60, Argentina se tiene que desarrollar. Y para desarrollar Argentina hay que terminar con las inequidades o los desequilibrios. Y en este marco es que se aprueba una ley con nuevos criterios, que son los criterios base para la reforma del año 1994, que son estos de los criterios redistributivos. ¿Y cuáles son los ejes fundamentales de la ley 20.221? Bueno, lo primero que hace la ley es crear una especie de división entre nación por un lado, provincias por el otro, ¿correcto? Se empieza a parecer muchísimo a la ley actual. Y declara que el 46,5% de todo lo que recaude eh, el organismo recaudador, no sé cómo se llamaba en el año 1973, el 46,5% iba a pertenecer a la capital y todo el territorio nacional, ¿sí? Y Tierra del Fuego. Y el 48,5% de todo lo recaudado iba a corresponder a las provincias. Eso, ¿escucharon lo que acabo de decir? Se llamaba DGI antes. ¿Siempre DGI? Porque para No, mí DGI fue con Menem, ¿eh? Por no, eso no no, lo desde quiero el decir. año 73 es DGI. Te agradezco, Andrea. No me animaba a decirlo porque tenía miedo de hacer cagada. En una época había publicidad con un camioncito de guerra, hace muchísimos años. Eso delata mi edad. ¿Posta cómo era? ¿Y cómo era? Hace muchísimos años, en el año 1973, había una publicidad que tenía un camioncito de guerra, viste el tanquecito con la Sí. ruedita, y iba ahí y decía de Hey te persigue, algo ¡Fua! así. Yo era muy chica, Hermoso. pero me acuerdo. Lo voy a buscar.
Muy bueno. Sí, sepan algo que también es interesante porque el nombre también explica un poco cómo funcionaba. Escuchen lo que voy a decir. DGI se llamaba antes la FIP, que hoy es ARCA. Lo voy a decir porque tal vez la mayoría no sabe. DGI es Dirección General Impositiva y DGA es Dirección General de Aduanas. DGI y DGA pasaron después a formar parte de la AFIP, que era la Administración Federal de Ingresos Públicos, que tenía un director general de aduanas y un director general de la parte impositiva que hacía referencia a los impuestos internos, ¿correcto? Y la DGI está directamente relacionada con el artículo 75, inciso 2, y la DGA, que es de aduanas, está directamente relacionada con el artículo 75, inciso 1, que tiene que ver con los derechos de importación y exportación. Y ahí viene. Bueno, lo vamos a explicar en otras clases, pero Andrea, ya que lo mencionaste, lo complemento. Me gustó lo del camioncito que te persigue. Bueno, y en la ley, para terminar, del año 1973, 20.221, que reemplaza la ley de 1935, a la parte que le correspondía a las provincias, que era el 48,5% a todas las provincias en su conjunto, no es que la ley dijo, bueno, le vamos a devolver a cada uno a lo que cada uno aportó, sino que a partir de ahí dijimos, vamos a redistribuir ese 48,5 en función de criterios objetivos de reparto. Lo vuelvo a repetir, criterios objetivos de reparto. Perón dijo, vamos a repartir en función de 3 criterios distintos. ¿Ok? Estoy leyendo un párrafo de un texto que tienen ahí en los apuntes que yo se los voy a dar, que es un informe del CEPA, Centro de Estudio de Economía Política, del año 18, creo, pero donde hacía una mini historia de la coparticipación. Y estoy leyendo solo un párrafo, nada más. Con ese párrafo me alcanzó para toda la clase. ¿Cómo era la distribución? Bueno, a esta la distribución le pusieron de nombre distribución secundaria. ¿Sí? Dijeron, bueno, vamos a hacer una primer división. ¿Viste? Llega toda la plata, la FIP recaudó todo, la DGI recaudó todo, la DGI, digámoslo bien, porque la Dirección General de Aduanas seguía recaudando los derechos del puerto de importación y exportación. Eso sigue siendo de la nación, hasta el día de hoy. O sea, la soja de la nación. ¿Ok? De lo que recaudamos por impuestos internos, la nación se queda con el 46,5%. De ahí le da un cacho acá a la capital. Tierra del Fuego se quedaba con el 1,8. Ahora, de lo que le corresponde lo que le corresponde a las provincias, 48,5. A esa primer gran división la llamaron coparticipación primaria. ¿Ok? Así quedó para la ley del año 1988. A lo que se distribuye entre las provincias, ya no lo que se devuelve, sino lo que se distribuye entre las provincias, se lo llamó coparticipación secundaria. ¿Está eso? ¿Está claro? Sí. Bueno, te agradezco el sí porque ese sí me reafirma. Bueno, ¿cómo lo distribuimos? Uno diría, le voy a dar más a las provincias peronistas y menos a las no peronistas. No, fue según criterios objetivos de reparto. Y acá los menciono y con esto tenemos que terminar hoy. Vamos a repartir el 65% de ese 48% según el tamaño de la población de cada una de las provincias. ¿Entendieron? Yo lo digo así, ustedes lo ponen, después hay que analizarlo, esto que estoy diciendo. Esto que vas a decir es distribución secundaria. Claro. El 65% según el tamaño de la población. ¿Vieron? Hay provincias que tienen más gente y provincias que tienen menos gente. ¿Ok? El 25%
de ese 48, que se pasó a ser el 100, según lo que se llamó en ese momento la brecha de desarrollo. Es decir, ¿cuál es el grado de desarrollo? Y ahí también uno podría pensar, entramos en un agujero negro. ¿Cómo medimos desarrollo? Y había que establecer criterios objetivos para medir el desarrollo. Y habían indicadores que hacían referencia a la calidad de vida, a la cantidad de autos por habitante, al grado de educación que tenía esa población, y todos esos datos eran obtenidos a partir de los institutos de estadísticas que tenía la nación, que le servían para medir el desarrollo de cada una de las provincias. Crecimiento y desarrollo no es lo mismo. Entonces, desarrollo tenía que ver con estándares o nivel de vida. ¿Está? Entonces, ¿a quién le daban más en este caso? Al que tenía peor grado de desarrollo. ¿Para qué? Para que eleve su nivel de desarrollo. ¿Está? Uno pensaría, bueno, y que sea con el compromiso de que estudien, qué sé yo, no sé. Y el 10% restante de esta coparticipación secundaria, según el grado de dispersión de la población, teniendo en cuenta las áreas de menor densidad demográfica. ¿Ok? O sea, los lugares donde había mayor dispersión eran los lugares donde tal vez había que hacer un mayor aporte. ¿Para qué? Para alivianar esa inequidad. Estos son problemas que menciono. ¿Para qué lo menciono? ¿Para decir que esto se aplicó? No. ¿Esto cuánto tuvo de vigencia para ir terminando? Esto de vigencia tuvo nada, porque Perón se murió al año, ¿sí? La ley no se aplicó, vino el golpe en el 76, no, antes, la devaluación, el Rodrigazo. ¿Escucharon hablar del Rodrigazo? Fue una devaluación muy fuerte en el año 75, la persecución eh, al interior durante el gobierno de Isabel Perón, que era la esposa del general que había quedado a cargo, la triple A, la violencia política era muy fuerte, pero al mismo tiempo cambió la política económica. Y entre el año 76 y el año 83, la caída de la recaudación fue enorme. Y se acentuó la desindustrialización y las provincias fueron intervenidas y todo el plan de esta ley se fue al tacho, porque la ley de coparticipación o cualquier ley impositiva o cualquier proyecto de país no funciona sin una recaudación sostenida, porque están hechas sobre la base de una recaudación que en este caso fue inexistente. Ok, dicho esto, ¿para qué mencionamos esta ley? La mencionamos para que ustedes adviertan que aparecen por primera vez criterios de proyecto de nación que están reflejados en una ley de coparticipación y que son casi o más importantes que una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque las leyes de coparticipación, de existir, traen consigo proyectos de país. ¿Está lo que estoy diciendo? Muy bueno. Sí. Bueno, gracias, Mónica. Entonces, para De la vez veras, que viene, no, no sé si me... ¿Eh? no, de veras, nunca se me había ocurrido pensar eso. Claro. Entonces, Y que la para, economía, bueno, por eso nos interesa tanto, tal vez dar esta materia que se llama constitucionalismo económico yendo a lo medular, que es cómo se recaudan los impuestos, porque hace la fisonomía de la institucionalidad y del desarrollo del país en su conjunto, o les diría yo, como lo vengo viendo, del desmembramiento de la nación, que es lo que estamos viviendo más en estas épocas con este gobierno que tenemos hoy. Pero bueno, no vamos a avanzar más. Esta es la base para empezar a analizar cómo es que pudimos lograr una ley en el año 1988. Esta es la base. Con esta base tenemos que historizar qué pasó en la década de los años 80 del siglo pasado y ya esto lo vamos a ver en las clases siguientes. ¿Está bien? sí, ¿Está sí. claro? Y este sería todo y después la dejo grabada y bueno, me cansé. ¿Preguntas? Sí, yo te quería hacer una pregunta, parece medio obvio, pero bueno, lo quiero dejar No hay, bien, nada es obvio, vamos. bien registrado. Cuando vos decís que
primera ley de coparticipación tenía un carácter devolutivo. Sí. A los efectos de la creación de esa ley, ese carácter devolutivo eran en términos porcentuales, me imagino, ¿no? No, también reales. Habría que meterse en los numeritos, pero por ejemplo, la idea era esta. Córdoba está recaudando por este impuesto 1.000. Bueno, mira, Córdoba vos no lo recaudas más, lo recauda la nación, pero te devuelvo los 1.000. Claro, pero entraríamos en la condicionalidad. Por supuesto. Igual no te olvides que en aquella época el, el radicalismo se abstenía, el autoritarismo era muy fuerte, el alineamiento era directo, ¿correcto? ¿Sí? Y esa discrecionalidad tal vez no se tenía en cuenta. Todas estas discrecionalidades empiezan a aflorar en democracia. Tal vez existían, pero eran épocas de violencia, en donde las cosas se resolvían más por la fuerza y por la proscripción que por el condicionamiento económico, ¿entendés? Claro. O sea, tal vez esto, ahí se crearon las bases para lo que vino después. Por eso el 35 fue importante, pero no se vio en ese momento la importancia que tenía. Se vio esa importancia ya en democracia. Cuando las provincias se dieron cuenta que de autonomía no tenían nada, que todo bien con el federalismo fuerte, pero si no pueden recaudar, el federalismo no existe. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Una gran moraleja para lo personal también, ¿no? Cuando uno menos hace, más posibilidades tiene Sí, sí, de sí. quedarse sin nada. Yo siempre me lo Delegar. acuerdo así. Última anécdota. Yo cuando me estaba por egresar, que estaba en quinto año, y se armó una fuente de recursos para hacer la fiesta de egresados y todas las pelotudeces. ¿Correcto? Y yo estaba dentro del organismo recaudador y distribución de los recursos. Y armamos fiesta, nos íbamos a comer al mediodía, y decíamos, paga el fondo, paga el fondo. Total, como nosotros teníamos el manejo discrecional del fondo y el control era nimio, ahí entendí cómo funcionaba el ejercicio de poder. Claro. Había que sentarse arriba de la caja y distribuir como a mí me parecía. Y que el otro venga a chillar, y cuando venía a chillar yo le decía, mira, esto es así. En todo caso le daba una migaja y se conformaba. Y lo silenciaba, y ahí se terminaba todo el problema. Esto sí. Bueno, Ah, listo, sí, ¿estamos? sí, sí. Nos vemos la vez que viene. Bueno, dale. Que Chao, anden bien. Chau, chau. Chao, gracias. sí. De nada. Para- Chao, gracias.